Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Bienvenidos a los miembros de la Fuerza Armada. Creo que hemos avanzado bastante en el tema de la interpelación. Se ha aceptado que participaron unidades militares de la Fuerza Armada en apoyo al batallón presidencial el 9 de febrero. Se ha aceptado que el señor ministro de la Defensa Nacional estuvo supervisando la participación de las unidades de la Fuerza Armada el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa. Se ha aceptado que unidades militares usaron armas largas con munición dentro de la Asamblea Legislativa. Se ha aceptado que la Fuerza Armada y el batallón presidencial entraron al recinto del Palacio Legislativo. Hacen falta dos cosas que hay que aclarar. La pregunta que a mí me corresponde formular es la pregunta número 3, señor ministro, que se refería a cuál fue la misión de las unidades de la Fuerza Armada en la operación que realizó el 9 de febrero. Usted ha insistido 11 veces durante esta interpelación en que esto no fue un operativo militar. Esta no es una pregunta de las 3 repreguntas que vamos a hacer, sino que es una pregunta para dirigirme correctamente a usted. Y quiero cederle en este momento el espacio para que me diga cómo le llamamos a eso, para que así yo le pueda formular las 3 repreguntas de manera correcta. ¿Cómo le podemos llamar entonces a esto? Le cedo la palabra, señor ministro, porque luego voy a seguir. Gracias, presidente. Palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. También decirle que se ha aclarado que en esta Asamblea Legislativa no hubo un operativo militar el 9 de febrero. Lo que sucedió es que se le proporcionó el Estado Mayor Presidencial la seguridad al señor presidente de la República. Doctor Portillo Cuadra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por su respuesta, señor ministro. No me dijo absolutamente nada. O sea, es una operación sin nombre. Entonces, como no tenemos un nombre, ¿cómo llamarle? No sabemos si es un operativo, una incursión, un procedimiento operativo normal, una visita de cortesía, no sabemos qué fue. Entonces, yo quiero hacerle una repregunta, porque la pregunta hablaba de la operación de las unidades de la Fuerza Armada. Mi pregunta es la siguiente. El día sábado previo al 9 de febrero, el señor presidente de la República redactó un tuit donde decía, lo leo: convoco al pueblo salvadoreño a presentarse a la Asamblea este domingo a las 3 p.m. y pone artículo 87 de la Constitución, que es el que se refiere a la insurrección. Mi pregunta es la siguiente. Las unidades de la Fuerza Armada que participaron, que usted ya aceptó que participaron unidades de la Fuerza Armada, más el batallón presidencial, por quien usted ha dicho que no puede responder, pero en particular usted, señor ministro, usted que vino a supervisar, ¿a qué vino? ¿Usted vino a supervisar una insurrección? ¿Sí o no? Si su respuesta es que no vino a eso, entonces la otra pregunta es, señor ministro, ¿desobedeció usted entonces una orden del presidente de la República? ¿Sí o no? Explíquenos, señor ministro. Tiene la palabra, señor ministro de Defensa. Bien, yo ya expliqué que vine a supervisar el acto, las actividades que tendría que realizar el Estado Mayor Presidencial de proporcionarle seguridad al señor presidente de la República, y que el señor presidente de la República no me ha dado ninguna orden a mí.
Diputado Portillo Cuadra. Gracias, presidente en funciones. Igual, voy a tratar de reformularle la pregunta, señor ministro, porque quizás yo no me di a entender, quizás el problema fue mío, entonces la voy a reformular. Cuando usted, señor ministro, asiste a una de estas actividades a supervisar, a darle seguridad al señor presidente de la República, yo me imagino que usted debe tener claro a qué va a darle seguridad al presidente. Puede ser que vaya a una piñata, puede ser que vaya a una discoteca, puede ser que vaya a una comunidad. Usted le va a dar seguridad al presidente, pero el presidente va a alguna comunidad, alguna discoteca, alguna celebración, alguna actividad. Le pregunto, señor ministro, ¿usted sabe la actividad a la que vino el día 9 de febrero a la Asamblea Legislativa? Le cedo la palabra, señor ministro. Señor ministro de Defensa. Bueno, nuevamente, yo vine a supervisar la seguridad que le iban a proporcionar el Estado Mayor Presidencial al señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada. Esa fue mi participación acá, y por el hecho de que no estuvieron acá, no supieron exactamente en qué momento también el que les habla se retiró de este lugar, lo cual dice que yo no vine a darle seguridad al señor presidente. Además de eso, el señor presidente no tiene la obligación alguna de estarme dando parte a mí, al contrario, yo le tengo que dar parte a él de qué actividades él va a desarrollar. Simplemente vine a ver que el Estado Mayor Presidencial estuviera listo para proporcionar esa seguridad. Y no estoy acá para decir o para valorar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a estar a futuro. Simplemente estoy acá para responder porque es que estuvieron los miembros del Estado Mayor Presidencial proporcionándole la seguridad al señor presidente. Doctor Portillo Cuadra. Muchas gracias, señor presidente en funciones. Quizás solo para aclararme, señor ministro, perdóneme el ejemplo que voy a poner, pero no encuentro otro. Esto que le voy a preguntar está situado en el Código Penal y Procesal Penal cuando se habla de la obediencia debida, que se aplica obviamente al tema de la Fuerza Armada. Si usted me disculpa la digregación, voy a citarle un ejemplo, señor ministro. Si el funcionario al que a usted le da seguridad, el que usted protege, realiza una actividad ilícita, debería usted saber que esa actividad es ilícita y que en consecuencia usted no debe de acompañarlo. Le voy a citar un ejemplo y le ruego me disculpe y al pueblo también el ejemplo. Pero si el señor presidente le da la orden a usted de que lo acompañe a darle seguridad a él y él ordena una masacre, ¿no se haría usted la pregunta de si la masacre es lícita o ilícita? Responda, señor ministro, por favor. Bastante fuera de la realidad los ejemplos que usted pone hipotéticos. Nunca me va a decir el señor presidente a mí que haga una masacre, y tampoco nosotros vamos a hacer una masacre como sucedió en el pasado y que muy recientemente ha estado en boga, que muchas de las personas que tienen una actividad política fuerte en el país están mencionados en esos casos. Yo estoy acá para responder por hechos que sucedieron, no por suposiciones. No puedo responder por algo que no va a suceder. Y eso, por favor, no es que yo esté evadiendo ninguna respuesta, simple y sencillamente estoy aclarando y explicando qué es lo que sucedió.
Vayamos finalizando, doctor Portillo Cuadra, por favor. Muchas gracias, señor presidente en funciones. Dicho eso, señor ministro, le quiero formular la siguiente repregunta. Usted en su exposición, cuando respondió la pregunta 3, dijo esta frase: ese día todo se desarrolló de manera normal. Esas fueron sus palabras. Entonces yo le pregunto, ¿considera usted normal que un órgano de Estado sea rodeado por militares con armas de guerra, con vehículos artillados en su alrededor, con militares armando tarimas, con francotiradores a su alrededor? ¿Es normal eso para usted, señor ministro? Sobre todo porque existen imágenes como esta. Esta imagen lo que refleja es una toma del edificio de la Asamblea Legislativa, que en su mente dice que es normal. Yo le quiero hacer una pregunta, una sola, no la evada, señor ministro. Usted dijo que había jurado y que en el juramento al soldado hablaba de la integridad militar. Yo apelo a su integridad militar en este momento y le pregunto, respóndale al pueblo salvadoreño en este momento, si esta fotografía que usted supervisó es normal, sí o no. Respóndale al pueblo salvadoreño si usted supervisó esta operación militar y usted la ordenó, sí o no. Respóndale por su integridad militar al pueblo salvadoreño si esto es decoroso y democrático, sí o no. Gracias, presidente. Señor ministro de la Defensa. Bueno, creo que he explicado bastante que no hubo una operación militar y que en esa pregunta, además de eso, me decían que cuál era, qué hicieron las unidades que estuvieron acá. Y yo ya he explicado que el Estado Mayor Presidencial lo que hizo fue darle seguridad al señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, que las unidades ingresaron con el señor presidente y se retiraron con el señor presidente, por lo cual no ha habido ninguna toma de esta asamblea. Para la tercera pregunta tiene la palabra la diputada Maite Iraeta. Muchísimas gracias, diputado presidente en funciones. Muy buenas noches, señor ministro, alto mando que le acompaña, colegas diputados, pero sobre todo a los hermanos salvadoreños que han estado realmente muy pendientes de la transmisión de esta interpelación. A todos los medios de comunicación que durante estas más de 9 horas han estado aquí firmes tratando de informar a los salvadoreños. Como ya pasaron más de 9 horas, yo creo que es bastante oportuno recordar que estamos realizando una interpelación en Asamblea Legislativa, no por las imágenes bastante bonitas, simpáticas, de apoyo que han circulado en Twitter y el resto de páginas de redes sociales. No es una interpelación que tenga que ver con esas imágenes que han estado circulando. No estamos hablando de la participación del señor ministro en estas acciones de entregas de paquetes de víveres con los recursos de los salvadoreños, ese trabajo que la Fuerza Armada se presta en emergencia. Aquí estamos interpelando para recordarle a nuestros hermanos salvadoreños, estamos interpelando porque este órgano de Estado fue militarizado. Ha repetido, señor ministro, que aquí no se realizó una operación militar, un operativo militar. Pero a mí me llaman la atención un par de cosas.
usted dijo, y hubo Twitter, así como se dio esta comunicación ya un poco cambiada del tema de las mujeres y de la ofensa que hubo a una colega, y ahora resulta que somos nosotras las que hemos ofendido. Y hubo un tuit que decía específicamente: estamos esperando órdenes de nuestro comandante general Nayib Bukele y estamos dispuestos a defender nuestra patria a una costa de nuestra vida. Eso fue horas antes de la militarización. No sé, entonces, señor ministro, si usted desconocía de este despliegue que iba a existir para proteger al señor presidente de la República, ¿por qué entonces ese Twitter fue publicado en el contexto de esta situación? Porque aquí sí realmente tengo esa confusión, porque aquí se ha dicho que usted no conocía de esto, pero horas antes aquí fue bastante claro. En un Estado de Derecho existe la independencia de los poderes. Y eso es lo que estamos nosotros interpelando y hemos querido respuestas, pero al igual que la interpelación anterior, hace ya varios meses, muy bien aprendidas las respuestas, muy bien aprendidas, y la repetición de las mismas. Así que poniendo un poco en contexto que no estamos hablando de las fotografías, pero que sí existía un conocimiento, porque si no entonces no hubiese existido esta publicación de Twitter, y que no se puede salir del contexto porque el presidente de la República también ya había llamado al pueblo a venir, y que luego ya explicó que el Estado Mayor Presidencial es el que coordina y que usted en este caso desconocía, yo me quiero remitir a la ley. El reglamento de organización y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial, en el artículo 12, dice: el jefe del MP tendrá las siguientes atribuciones no delegables. A. Someter a consideración del presidente de la República la información y los elementos de juicio necesarios para decisiones sobre los asuntos relativos a la seguridad personal y apoyo logístico de sus actividades, así como de aquellos otros que les sean encomendadas por el propio presidente de la República. Así que entonces, según la ley, el presidente no pudo entonces solamente tuvo conocimiento, porque aquí dice que no es delegable. Y si el presidente tuvo conocimiento, yo quiero que usted me diga, por favor, el nombre de la persona que organizó esta visita a la Asamblea Legislativa para proteger al presidente, el nombre de la persona que dio esa orden. Y usted ya habló de la subordinación, así que ¿quién le...? Ministro de Defensa. Bien, la ambientación que hizo es relacionada con la pregunta número 13, que está específicamente, hay una pregunta al respecto, y yo digo que se la puedo responder justo cuando estemos en la pregunta 13. Del tweet, de la ambientación, correcto, cuando habla del tweet, de la pregunta 13, que está acá, pero bien, usted misma ha mencionado que el Estado Mayor Presidencial es el que va a asesorar al señor presidente de la República, y que el Estado Mayor Presidencial es el responsable por haberle proporcionado la seguridad al señor presidente de la República. Diputada Maite Iraeta. Sí, yo creo que habrá que reformular la pregunta. Le agradezco, señor ministro, que me ha respondido. Yo le agradezco que usted tenga toda la intención en la pregunta número 13 de profundizar el tema de Twitter, pero yo estaba contextualizando porque ya pasaron más de 9 horas que estamos todos aquí y es importante que los salvadoreños recuerden que sí existía un conocimiento.
Voy a reformularla o quizás repetir, no sé, denme un par de segundos. Mi pregunta era bastante específica. Si es el Estado Mayor Presidencial el responsable, porque eso ya nos quedó claro, que usted vino a supervisar, y como ya mi colega hace unos minutos también le cuestionó, que usted vino a supervisar y uno va a supervisar algo que ya conoce. Porque alguien le tuvo que haber dicho, no creo que fue a través de Twitter el conocimiento, aunque se informa a través de Twitter normalmente todo lo que sucede con el gobierno. Pero mi pregunta era específica. El nombre de la persona responsable en el Estado Mayor Presidencial que organizó el despliegue excesivo militar, excesivo a mi consideración, esa es una valoración subjetiva, cada quien puede hacer lo que considere, pero excesiva mi consideración, ¿quién organizó ese despliegue? Porque según el artículo 12, que ya hice referencia, tuvo que haber hablado con el señor presidente, por ende existió una orden, porque eso lo establece este reglamento. Así que, de nuevo, el nombre de la persona que organizó este despliegue militar aquí en Asamblea Legislativa. Uno de los 3 poderes del Estado, porque El Salvador no tiene solo un poder, son 3 poderes, 3 órganos del Estado, independientes, con atribuciones específicas establecidas en la Constitución. Y aquí lo que se realizó fue un acto que totalmente estuvo en contra de la Constitución. Si me hace el favor de regalarnos, no solo a mí, a los salvadoreños, el nombre de esa persona. Ya yo tengo claro que le corresponde al Estado Mayor Presidencial. El nombre, pues usted es el ministro, yo estoy segura que usted sabe de dónde salió esa información para que usted viniera a supervisar. Gracias. Señor Ministro de la Defensa. Bueno, de ahí mencionaba que las personas le tienen que dar parte o informar al señor presidente, pero yo también ya expliqué que para acciones que son de procedimientos operativos normales, como es la seguridad que le corresponde a él, el presidente no tiene por qué estar preocupado de cómo es que le van a proporcionar la seguridad, porque se hace sentir como que le tienen que estar dando parte a él de cada una de las cosas, de las actividades que se realizan. Eso ya está claro, que ellos tienen la capacidad, el adiestramiento necesario para dar esa seguridad. Y como también lo he estado mencionando, y hay aspectos que no son tampoco de mi competencia. El encargado de dar la seguridad al señor presidente es el Estado Mayor Presidencial, y las actuaciones del Estado Mayor Presidencial en ese sentido no son de mi competencia estar develando información de la seguridad como tal. Para finalizar, diputado Iraed. Con gusto, diputado presidente de funciones, para finalizar. Bueno, yo creo que queda en evidencia que esa persona no tiene nombre, porque no he podido escuchar en la respuesta el nombre de esa persona. El artículo 10 dice que el jefe del Estado Mayor Presidencial será nombrado por el presidente de la República. Me imagino que entonces sí existe nombre del jefe, pero mi consulta era quién había organizado, porque para mí es sumamente importante que tengamos claridad quién fue entonces el responsable de venir y tomarse la Asamblea Legislativa, porque yo sé que el señor presidente de la República tiene miles de ocupaciones. Totalmente de acuerdo, como los señores que nos están viendo en este momento, que salen a trabajar desde las 4 de la mañana. Todos tenemos miles de ocupaciones, pero aquí estamos interpelando por una acción específica. Y usted muy bien lo ha dicho, que es por acciones. Así que
Yo no me doy por satisfecha ante esta respuesta porque no tuve el nombre de la persona responsable y por ende quién le informó a usted, señor ministro, para que viniera a informar, a supervisar de esta acción militar o acción, no sé, proceso, despliegue, acción recreativa, no sé, porque al final no hemos tenido un nombre tampoco. Gracias. Hemos finalizado con la pregunta 3. Vamos a hacer un llamamiento. Se llama la diputada Marcela Rubio por el diputado David Reyes. Los que estén de acuerdo.